Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en unos textos que proponen una idea, la verdad, bastante contraintuitiva, casi una paradoja. Parten de una reflexión muy personal sobre cómo algo que todos valoramos, la excelencia, puede llegar a ser Tóxico. sí, tóxico dentro de una comunidad. Y se centra en una iglesia. Pero vamos, yo creo que la dinámica es universal. Totalmente. La idea central es que esa búsqueda sin fin de la excelencia puede acabar siendo como un virus, ¿sabes? Uno que desplaza algo que el autor considera mucho más fundamental, la santidad. Ojo, y que quede claro desde el principio, la idea no es demonizar la calidad. Para nada, ni mucho menos. Se trata de entender el mecanismo, ese punto exacto en el que algo bueno se tuerce y se convierte en un ídolo. Un ídolo. Es una palabra fuerte, ¿eh? Normalmente pensamos en estatuas o cosas así, claro. Pero aquí el concepto es más sutil. Y por eso es más peligroso. Analizaremos cómo esa virtud, la excelencia, puede generar agotamiento, hipocresía y una sequedad espiritual enorme. Precisamente porque se convierte en el fin último. Exacto. En lugar de ser una consecuencia de algo más profundo. Entendido. O sea, el problema no es hacer las cosas bien. No. Es el por qué y sobre todo a qué coste las hacemos bien. Vale, pues vamos a desgranar esto. La primera idea que plantean es esa, la excelencia como una moneda de dos caras. Puede ser una buena gestión de los dones que uno tiene o puede ser una forma de idolatría. A ver, el punto de partida que se menciona es bastante lógico. Citan un pasaje bíblico de Colosenses que anima a hacer las cosas. De corazón, como para el Señor. Exacto. Y claro, nadie está defendiendo la chapuza o la negligencia, ¿no? Por supuesto que no. Bueno, como una fábrica de ídolos. Y es capaz de convertir las mejores herramientas en fines en sí mismos. Y aquí está la clave. El concepto de idolatría funcional. Es una idea muy potente. No necesitas una estatua de oro para tener un ídolo. Tu ídolo puede ser tu reputación, tus métricas, la percepción que otros tienen de ti, y en este caso, la excelencia. Claro. Se convierte en aquello a lo que le sacrificas todo. El descanso, la honestidad, las relaciones, incluso las personas. Todo para mantener esa fachada brillante. O sea que el ídolo no es la cosa en sí, sino el lugar que ocupa en tu sistema de valores. Justo. Cuando la excelencia se pone en el primer puesto, es que desplaza a todo lo demás. Exacto. Cuando la excelencia se convierte en el criterio supremo para medir lo que Dios está haciendo, o si lo sacamos del contexto religioso, el éxito de la organización, compite directamente con los valores fundamentales. Se convierte en ese Dios silencioso al que le sacrificas la salud mental del equipo, la transparencia y, en el contexto del texto, la santidad personal. La imagen que se menciona de los sepulcros blanqueados es brutal. Sí. Es una de las críticas más duras de Jesús a los líderes de su época. Porque es muy fácil impresionar por fuera. Puedes tener la mejor web, la música más profesional, el local impecable. Pero, ¿qué pasa por dentro? Y la lista que da es muy gráfica. Falta de oración, inmoralidad oculta, rivalidades, orgullo. Y esa es la paradoja. Cuando la excelencia es el rey, el interior se vacía para mantener el exterior. Y se disfraza de algo noble. Lo hacemos por la causa. Es para dar la mejor imagen. Claro. Pero en la práctica, si no está subordinada a la integridad, al carácter, acaba siendo excelencia para el ego, para la reputación, o para competir, esforzarse por superar al de al lado, no por ser fiel a tus principios. Entendido. La excelencia se convierte en un ídolo que exige sacrificios. Pero para entender el coste real, tenemos que hablar de lo que se está perdiendo. El texto dice que lo que se desplaza es la santidad. ¿Qué significa eso aquí? Porque santidad es una de esas palabras que pueden sonar un poco intimidantes. O muy abstractas. Sí, es una palabra con mucho bagaje, desde luego, y por eso es crucial definirla bien. Los textos insisten en que no se trata de perfeccionismo moralista, ni de tener una apariencia de piedad. De no cometer errores. Exacto. Bíblicamente, la santidad tiene dos dimensiones. La primera es posicional. Significa ser apartado para Dios, pertenecerle. Y la segunda es práctica. Vivir de una manera que refleje el carácter de aquel a quien perteneces. O sea, no es tanto una lista de no harás. No. Es más una consecuencia de una relación. Exactamente.
Es una separación del pecado, sí, pero no por arrogancia, para sentirte superior, sino por amor a Dios. El mandato que se cita es: «Sed santos porque yo soy santo». Y esto es fundamental, ¿Por qué? porque ancla la santidad en el carácter mismo de Dios, no en una norma cultural o en una preferencia personal. Se trata de parecerse cada vez más a Él, en amor, en justicia, en misericordia, en pureza. En este punto se cita una frase del libro de Hebreos que el autor describe como estremecedora. Dice: «Seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor». Es una afirmación muy directa. Es categórica. Y hay que entenderla bien. No significa que la santidad sea el pago que hacemos para ganar la salvación. Ah, vale. La idea es más bien que una transformación real del corazón produce inevitablemente un deseo, un camino de santificación. Es el fruto el que demuestra la salud del árbol, ¿no? Claro, tiene sentido. Si no hay ningún fruto, ninguna evidencia de un carácter que cambia, pues hay motivos para dudar de que el árbol esté vivo. Es la voluntad explícita de Dios, como dice otro pasaje. Y esto choca frontalmente con la cultura de la excelencia, ¿no? Totalmente. Porque la excelencia se ve, se mide. La santidad es en gran medida invisible. Ahí está el conflicto. La santidad nace de una motivación interna. Ver a Dios como alguien digno de lealtad y el pecado como una traición. La excelencia, cuando se hace ídolo, nace del deseo de ser mejor que los demás, de ganar, de ser admirado. Son dos motores completamente distintos. Y aquí es donde llegamos al núcleo del problema, el intercambio peligroso que se produce. El cambio de motor, como lo llama el texto. Dejas de depender del Espíritu Santo para depender de tus propias fuerzas, de tus capacidades, de tus estrategias. Es pasar de la fe al rendimiento, de la dependencia a la autosuficiencia. Y esto no es un problema nuevo, para nada. Se cita la pregunta que el apóstol Pablo les hace a los Gálatas. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Es una advertencia que sigue vigente. Absolutamente. Es la tentación de pensar que puedes empezar algo con una inspiración genuina y luego mantenerlo con pura técnica humana. Lo vemos en todas partes. Un movimiento artístico que empieza con una pasión increíble y acaba siendo una fórmula comercial. Una empresa que nace con una misión de cambiar el mundo y termina obsesionada solo con el beneficio trimestral. Es exactamente esa dinámica. Sí, sí. El texto subraya la afirmación de Jesús en el Evangelio de Juan: «Separados de mí, nada podéis hacer». Fíjate que no dice poco o cosas de menor calidad. Dice nada. Cero. Y lo refuerza con otra cita de Zacarías: «No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu». Con fuerza humana, con estrategia y con talento se pueden construir organizaciones impresionantes, pero los textos argumentan que con eso no se pueden transformar corazones. Puedes construir un cascarón impresionante pero vacío por dentro. Justo eso. Y supongo que con el tiempo ese vacío empieza a notarse. Sí. De hecho, el análisis ofrece una lista de síntomas muy concretos para diagnosticar si este virus se ha infiltrado. El primero es tener una apariencia de piedad, pero sin un poder real que transforme vidas. Es el síntoma principal. Mucha actividad, muchos programas, mucho ruido, pero poca evidencia de gente siendo liberada de adicciones, matrimonios restaurados. Crecimiento real. Crecimiento real. Y hay otro síntoma clave, y este es muy revelador. Es cuando se corrigen con una dureza implacable los errores técnicos. Un fallo en el sonido, una errata. Lo visible. Lo visible. Pero se tolera o se barre debajo de la alfombra el pecado oculto, el orgullo, la envidia, la inmoralidad, mientras no dañe la imagen pública, claro. Eso es muy potente, porque revela qué es lo que de verdad se valora. El error técnico daña la imagen de excelencia. El pecado oculto. Mientras no se sepa, no pasa nada. Exacto. Se prioriza la reputación sobre la pureza. Totalmente. Va en contra de ese principio de que un poco de levadura leuda toda la masa. Me llama la atención otro síntoma que mencionan. El activismo sin fin. Suena contraintuitivo. ¿No se supone que hacer mucho es bueno? Claro, y por eso es una trampa tan sutil y peligrosa. El texto lo ilustra muy bien con la historia de Marta y María. Marta está agobiadísima, estresada, organizando todo para Jesús. Sirviéndole. Sí. Y María, en cambio, está simplemente sentada a sus pies, con Jesús, escuchándole. La cultura de la excelencia idólatra te convierte en una comunidad de Martas. Mides tu valor por la agenda, por los eventos, por el hacer. Y te olvidas del ser. Te olvidas de la simple comunión, de la oración, de la quietud.
del ser. Llegas a un punto en que estás tan ocupado trabajando para Dios que no tienes tiempo para Dios. Es la paradoja definitiva del agotamiento espiritual. Y esto lleva a otro síntoma, la falta de confesión y de relaciones profundas. En una cultura de imagen y rendimiento, la vulnerabilidad es una amenaza. Es un riesgo. Es un riesgo enorme. Admitir un fracaso o un pecado es peligroso. Así que el pecado se oculta, crece en la oscuridad y finalmente explota en forma de escándalo. Y esto se refleja en el tipo de liderazgo que se promueve. Sin duda, se tiende a elegir a los líderes más capaces, carismáticos, productivos, aunque haya señales de advertencia sobre su carácter. Se valora más el don que el fruto. Mucho más. El texto lo llama de forma muy gráfica dinamita espiritual. Vaya. Pones a alguien brillante pero inestable al mando y es solo cuestión de tiempo que todo salte por los aires. Y esto no es exclusivo de las iglesias, para nada. Pensemos en el mundo de las startups. Se ficha un CEO visionario que consigue resultados espectaculares, pero que por el camino crea una cultura de trabajo tóxica, de burnout. El patrón es idéntico. Se adora el resultado visible y se ignoran los costes invisibles, hasta que es demasiado tarde. Vale, entiendo el diagnóstico y los síntomas. Pero me pregunto, si el peligro es tan grande, ¿por qué caemos tan fácilmente? Intuitivamente uno pensaría que la santidad, la integridad, debería ser más atractiva. ¿Qué tiene la excelencia que la hace tan seductora? La respuesta que dan los textos es muy directa y, creo, dolorosamente honesta. Caemos porque la excelencia es medible, es visible y genera aplausos inmediatos. Claro. Puedes contar el número de asistentes, los likes en redes sociales, los ingresos. Son métricas claras que te dicen que estás ganando. Y eso alimenta el ego, te da una sensación de control, de éxito. Exacto. La excelencia alimenta el orgullo. En cambio, la santidad es interior. Su crecimiento es lento, es un proceso costoso y, a menudo, invisible para los demás. Nadie te va a aplaudir por la batalla que ganaste contra la envidia en tu corazón esta mañana. Cierto. La santidad crucifica el orgullo. Te obliga a reconocer tu debilidad. ¿Tu necesidad? Tu necesidad. Y además, la excelencia crea dependencia del sistema, de los líderes. La santidad crea dependencia directa de Dios. Para una mentalidad de control, eso es aterrador. Es mucho más fácil gestionar un plan de marketing que cultivar la humildad en un equipo. Infinitamente más fácil. Y por eso la trampa es tan común. Entonces, si ese es el desorden, ¿cuál sería el orden bíblico correcto? Porque, como decíamos, no se trata de promover la mediocridad. En absoluto. El orden correcto, según se argumenta, empieza por otro lado. El fundamento es la gracia. Es decir, lo que Dios ha hecho por nosotros, no lo que nosotros hacemos para Él. Se cita Efesios 2, que dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Vale. Pero, y aquí viene la segunda parte, dice que fuimos creados para buenas obras. O sea, las buenas obras, incluida la excelencia, no son la causa, son la consecuencia. Precisamente. Son una respuesta de amor y gratitud. No son ni el motor principal ni la moneda de cambio para ganar favor. Entiendo. En este modelo, la excelencia bien entendida sería una expresión de fidelidad. Busco hacer las cosas lo mejor posible porque amo a aquel a quien sirvo, pero nunca a costa de la verdad, la pureza, el amor a las personas. La calidad es un fruto, no la raíz. Claro. Si para tener un evento excelente tengo que maltratar a los voluntarios o mentir en la promoción, he invertido completamente el orden. Totalmente. Esto me hace pensar, si una comunidad, una organización, se da cuenta de que ha caído en esta trampa, ¿cómo se sale de ahí? ¿Hay un camino de restauración? Sí, y es interesante que la solución que se propone no es un nuevo programa de 5 pasos. No es más técnica. No es más técnica. La sanación viene de un cambio de corazón. Empieza con el arrepentimiento y una reordenación de prioridades. ¿Arrepentimiento en qué sentido? Primero, un arrepentimiento honesto y público del liderazgo. Admitir, hemos amado más la imagen que la santidad. O más el crecimiento numérico que la salud espiritual de la gente. Eso es un acto de humildad brutal. Rompe con la cultura de la imagen. Y segundo, se habla de volver a predicar el evangelio completo, centrado en Cristo y no solo en mensajes de autoayuda. Suena un cambio estructural profundo. No es solo un ajuste. Lo es, porque implica reestructurar la agenda. Si la oración es lo más importante, tiene que haber tiempo real para ella. No puede ser lo primero que se sacrifica cuando la agenda aprieta. Es volver a la lección de Marta y María.
Es eso, asegurarse de que el estar con Jesús tenga prioridad sobre el hacer para Jesús. Pero eso es increíblemente difícil. ¿Cómo empieza un líder a admitir que ha amado más la imagen que la verdad? Va contra todo instinto de autopreservación. Es el paso más difícil, sin duda. Y por eso el último punto es tan importante. Crear deliberadamente una cultura de luz. ¿Una cultura de luz? Sí, un entorno donde confesar el pecado y la debilidad no sea el final de tu carrera, sino el principio de la restauración. Donde la gente se sienta segura para ser honesta. Donde encuentre gracia y ayuda, no juicio. Exacto. Y finalmente, redefinir el éxito. Dejar de celebrar solo los logros visibles y empezar a celebrar la fidelidad, la integridad, el carácter, aunque sea en lo pequeño y oculto. La excelencia, entonces, se redefine como fidelidad. No como perfección escénica. Justo. Entonces, si tuviéramos que destilar la idea central de todo este análisis, sería que una comunidad no está llamada a competir con el mundo en términos de producción y espectáculo, No. sino a manifestar un carácter y una integridad que son radicalmente diferentes. Exactamente. La excelencia no es el enemigo. El enemigo es la idolatría. Cuando usurpa el trono. Cuando usurpa el trono, que solo le corresponde a la santidad, a la integridad. El gran peligro es quedarnos con lo que podemos construir con nuestras fuerzas, que puede parecer magnífico, pero por dentro está hueco. Y termina en ruina espiritual y emocional. Por desgracia, sí. La llamada es a poner las cosas en su orden correcto. La santidad, el ser, primero. Y la excelencia, el hacer, como un fruto humilde de esa búsqueda, no como su raíz. Justo eso. Entonces, para terminar, ¿cuál es la reflexión final que dejamos sobre la mesa? Pues mira, el análisis termina con una distinción crucial que se saca de una carta del apóstol Pablo. Él dice que lo que se requiere de los administradores no es que sean exitosos o admirados, sino que cada uno sea hallado fiel. Fiel, no famoso. Fiel, no admirado. Y esto nos lleva a una pregunta que trasciende lo religioso. Es para cualquiera. La pregunta es esta. Si el criterio final del éxito en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra comunidad, no fuera la admiración externa, las métricas visibles o los aplausos, Sino simplemente la fidelidad. la fidelidad a nuestros principios más profundos y a las personas que tenemos a nuestro cargo, ¿qué métricas, qué sistemas, qué prioridades tendrían que cambiar drásticamente mañana mismo? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, hasta pronto.